Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. Parece que ha agotado el himno de Pascual. Es lindo adorar al Señor con los himnos y cánticos de adoración, como el apóstol Pablo aconseja, diciendo de que debemos adorar a nuestro Dios con himnos y cánticos espirituales. Cuanto más cuando hablamos después de la cena del Señor con relación a nuestro Señor, al sacrificio de Cristo en la cruz. Miramos esto y siempre hay gozo. Imagínese, usted está sentado en esta noche, en este lugar, ha podido participar de los símbolos del pan y del vino, sabiendo que su salvación ha sido pagada en la cruz del Calvario. Gracias. Ha sido pagada en la cruz del Calvario con la sangre del Señor Jesús. Y eso es lo que hacía el enfoque pascual en esta noche, ese pesebre unido hacia la cruz del Calvario. Nada escapa de la voluntad, del propósito y del plan que Dios había preparado antes que el mundo fuese creado, había preparado para salvar al ser humano de la maldad del pecado. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a seguir leyendo y buscando del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Ahí vamos a encontrar un momento en la vida del Señor, en la cual el Señor muestra la condición de aquel que anhela la vida eterna. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17, comienza la escritura diciendo así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de su palabra. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora y en este tiempo casa, hermanos, hermana, madre, hijo, tierras, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más pueden abrirse las puertas de este salón para transmitir tu palabra, tu santo Evangelio. Ese Evangelio que descendió de los cielos, Señor, trayendo salvación, vida eterna, el mensaje maravilloso que aún los ángeles anhelan darlo, Señor, pero está en nuestras bocas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en esta noche seas tú hablando con tus propias palabras, Señor. Habla para que si hay almas que no te conocen, Señor, que vengan al arrepentimiento. Y, Señor, si necesitamos ser exhortados por ti, para que aprendamos a ser humildes de corazón, que seas tú hablando a nuestro entendimiento. Toda la gloria es tuya, Señor. Todo el imperio es tuyo. Para ti sea la gloria y la honra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Nada estaba pensado, yo no sabía que Pascual tenía ese tema tan hermoso del nacimiento de Cristo. Ahí vemos en ese nacimiento, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ahí vemos en ese nacimiento del Señor la maravilla de nuestro Dios, el conocimiento, como decía recién Agustín, el poder, la sabiduría, la eternidad de Dios. ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Sí, Él lo sabía. Y ante todas esas cosas, el plan de salvación, la cruz, ya estaba en los cielos, programada, preparada, para que Cristo descendiera de los cielos y muriera en esa cruz. Es el símbolo más grande del cristianismo, la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a una de las iglesias, tiene que decir: lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es el lugar donde se hizo el sacrificio. Bien está lo que aclaró, lo que mostró Pascual cuando mostró el pesebre, ese pesebre donde eran puestos aquellos corderitos que eran preparados para el sacrificio. Ese niño que había nacido en Belén, que era anunciado 600 años antes por los profetas y que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, ese niño era el que nacía en ese pesebre, sí, pero era el que Juan el Bautista lo tiene que llamar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese niño es el mismo que Caifás y Anás tienen que decir: necesitamos uno que muera por el pueblo y
y no que el pueblo muera por ese uno. Estaba todo programado, preparado anticipadamente, la salvación tuya y mía. Y no era para solo Israel, era para nosotros los gentiles. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor tiene que cumplir su ministerio en Israel. Vino a la casa de Israel trayendo el mensaje al pueblo de Israel, para que Israel vuelva a los caminos del Señor. Pero como escribe Juan en su capítulo 1, el evangelista Juan, diciendo: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y no es algo de la carne, es del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que llama al pecador para redarguirlo, para corregirlo, para mostrarle de que el ser humano es pecador delante de los ojos de Dios y que necesita un Salvador. El Espíritu es el que nos lleva, nos conduce hacia Cristo, hacia el Calvario. Pero en esta situación que leemos en esta noche, encontramos a un hombre conocedor de la palabra de Dios. De hecho, el evangelista Lucas dice que era un principal en la sinagoga, un presidente en la sinagoga, conocía del judaísmo, conocía de lo que estaba escrito acerca de ese Mesías que tenía que venir. Y el Señor venía haciendo grandes obras, grandes maravillas para el pueblo, para los ojos del pueblo. Dar de comer a más de 5.000 personas, sanar a los ciegos, hacer andar a los cojos, y así sucesivamente una serie de obras o de milagros que el Señor se manifiesta delante del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y viene este hombre, seguramente temeroso de Dios, porque conocía lo que era Jehová el gran yo soy. Sabía lo que era ese Dios celoso. Sabía lo que era la condenación. Él lo entendía. Por eso el Señor le dice: los mandamientos, ¿sabes? ¿Lo has cumplido? Él conocía eso. Si estaba en la sinagoga, enseñaba de eso. Si estaba con el pueblo, él conocía que tenía que venir el Mesías y conocía todo lo que decía la Torá, lo que había escrito. Maestro bueno, esa es la expresión. Maestro bueno. El Señor lo mira y le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo uno, Dios. Y él podría haber confesado con su boca que él era el Cristo, porque lo sabía. Él podría haberle dicho: tú eres el Cristo, como le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Pero no se atrevía a confesarlo porque justamente le rechazaba, despreciado, como dice Isaías en su capítulo 53, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Delante de él estaba este joven. Aún con todo el conocimiento de la palabra de Dios, si su corazón no se humillaba delante del dueño de la salvación, ¿cómo podía adorar a Dios? Maestro bueno, palabras
Qué lindo es cuando a uno le dice, qué bueno que es, qué bueno es Rey, qué bueno es Jorge, qué bueno es Mario. Medianamente nos sentimos, ¿cómo podríamos decir? Satisfechos, saber de que somos buenas personas. Pero esta no es la bondad de Dios. La bondad de Dios estaba manifestada delante del joven rico, como es el título de esta escritura. Estaba delante de todo el pueblo. La bondad de Dios estaba manifestada porque la bondad de Dios se había presentado en carne y hueso para la salvación de nuestra alma. Para ese sacrificio, para eso que Dios había planificado. La bondad de Dios estaba manifestada en Cristo Jesús. Y él le dice al maestro, bueno, ¿qué haré? Siempre el hombre piensa que algo tiene que hacer. Pareciera ser que no está completo lo que hizo el Señor. Pareciera ser que no está completa la obra de la cruz. Siempre tenemos que hacer algo. De hecho, ¿cuántos hacen sacrificios, promesas? ¿Cuántos hacen caminatas y no sé cuántas otras cosas para buscar la gracia de Dios? El hombre siempre cree que algo de él tiene que poner para que haya gracia y Dios pueda mirar y produzca algo. Pero la obra de Cristo es completa, es eficaz, es perfecta. No hace falta que ningún ser humano, ni ningún ángel del cielo, ni ninguna persona haga absolutamente nada. Cristo entregó su vida porque Él quiso, porque nos amó. Él te amó a ti, Él me amó a mí. De hecho, dice en esta parte de este relato bíblico, cuando le miró, cuando le escuchó el Señor, dice, le amó. Dios nos ama, Dios te ama, a cada uno de nosotros nos ama. Por eso fue ese sacrificio tan grande. Hemos cantado del amor de Cristo. Tan profundo es el amor de Cristo. Tan grande es el amor de Cristo. Más que el infierno, que la maldad. ¿Sabes? No hay pecado que la sangre del Señor Jesucristo no pueda limpiar. No hay pecado que Dios no perdone. De hecho, sobre el cuerpo de Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Esa es la obra de Cristo. ¿Qué puedo agregarle yo? Buen hombre, buen padre, buen hijo. De hecho, aquí le dice el Señor, nadie ha dejado padre, madre, hijo, hija, hermanos. Nada puede pagar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Solamente la sangre de Jesucristo pagó tu salvación, mi salvación. Fue un costo muy caro, muy grande. Pedro tiene que escribir diciendo, no hemos sido comprados con oro, con plata o piedras preciosas, sino con la sangre
de Jesucristo. Eso es lo que pagó Dios. La segunda persona de la deidad trinitaria, humanada, cargando el pecado de todos nosotros. Muchas veces hablamos de Getsemaní, hablamos del dolor del Señor, pero nuestra mente nunca va a poder concebir el sufrimiento de Cristo al cargar el pecado de todos nosotros. No era el látigo, no era la corona de espinas, no fue los clavos ni la lanza, tampoco los látigos. El Santo de los Santos tuvo que llevar en esa cruz el pecado de toda la humanidad. Abraham anhelaba eso. David anhelaba eso. Cada uno de aquellos patriarcas y héroes de la fe anhelaban eso. Un día, una hora del Hijo del Hombre. Él llevando tu maldad, mi maldad. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Nada más y nada menos, ¿verdad? La vida eterna. Podríamos hablar toda la noche de lo que es la vida eterna, pero simplemente te sacó de la muerte eterna y te puso y te dio vida en Él, en su cuerpo, en Él. Porque tú y yo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pertenecemos al cuerpo de Cristo. En ese cuerpo estás insertado tú. Si lo tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón. Cada uno de aquellos que tenemos al Señor en nuestra vida y es el Señor de mi vida, de tu vida, estamos insertados como células metidos en ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente. ¿Qué debo hacer? Pablo, tal vez el apóstol Pablo le hubiera dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Podría haberle dicho esto, pero el Señor no le dijo eso. El Señor lo descubrió como era, porque el hombre se aferra a esta tierra. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas personas hay que le lloran a su cuerpo? Yo tenía a mi primo hermano que le descubrieron cáncer de próstata. Me llamó, vivía a la par de casa. Me llamó para que le hablara del Señor. Tenía 66 años. Toda su vida escuchó del Evangelio, porque en casa cantábamos, orábamos, mi padre hablaba de la palabra del Señor. Hasta vino a la escuela dominical cuando éramos chicos, en aquel entonces, aquí. Cuando comencé a hablarle, me dice: me estoy muriendo.
tengo cáncer, soy joven, yo tengo miedo a la muerte. ¿Por qué le tenés miedo a la muerte? Porque no sé qué hay después que cierren los ojos y la oscuridad me invada. No sé qué hay después. Le digo, si lo tuvieras a Cristo en tu corazón, vas a encontrar un lugar donde no habrá más llanto, no habrá dolor, y habrá una paz para tu alma. Pero si no lo tenés al Señor, dice la palabra del Señor que ya ha sido condenado y está sentenciado a una muerte eterna. Lloraba mucho más, no me olvido de esa tarde. Lloraba mucho más. Me dice, ¿cuántas veces mi tía, mi tío me hablaban del Señor? Cantábamos los coros. Me acuerdo cuando venía la señorita Raquel, que en ese tiempo había una hermana que enseñaba a los niños, y nos enseñaba el amor de Cristo, el amor de Dios. Yo me reía. Y hoy necesito a ese Dios. Le digo, dice la palabra del Señor, dice que si te arrepientes de todo corazón, si entregas tu vida y confiesas por tu boca que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, vas a tener salvación y vida eterna. Me dijo, ¿querés que hagamos la oración mañana? Me vino una tristeza. Yo estaba saliendo de su casa y me gritó que me vuelva. Cuando volví, se había bajado de la cama, se hincó de rodillas y pudo decirle al Señor, perdóname mi pecado. Él se fue, pero se fue con el Señor. Obtuvo la vida eterna y no tuvo que hacer nada, solamente entregar su corazón. ¿Sabes si este joven hubiera entregado su corazón? Pero él amaba todo lo que le rodeaba, todo lo que él tenía. Y eso es lo que nos sucede. Amamos más a nuestras esposas, los que estamos casados, que al Señor. Amamos más a nuestros hijos que al Señor. Y el Señor es el que puso el embrión en el vientre de la madre. Él te lo prestó. Él te dio un matrimonio. Él te dio toda la bendición que viene de parte de Él. Y te dio bendición celestial. Porque el apóstol dice que estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestes. Pero nosotros siempre consideramos que es nuestro, es mío. Esa palabra no se cae de nuestra boca.
yo lo crié, yo lo engendré. Y esa es la carne la que piensa de esa manera. Porque niega al único Dios sabio que te da todo. Y que Él tiene que ser el centro de tu vida. Tiene que ser el dueño de todo. Anda, vende lo que tiene. Dalo a los pobres. No le dice que repase la gran Torá todo lo que había escrito Moisés. Una sola cosa te falta. El rey Agripa le faltó un poquito para cruzar los umbrales y ser un cristiano. El apóstol Pablo le habló de Cristo y Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Estaba a la puerta, pero estaba tan lejos. Es cruzar y entregarle todo al Señor. Por eso el Señor dice: cuán difícilmente entrarán aquellos que aman las cosas de este mundo, lo natural. La salvación es sobrenatural. El reinado de los cielos es sobrenatural. ¿Sabes? Cuando vienes a los pies de Cristo, dice la palabra del Señor, el Señor te hace su hijo. Es una posesión delante de todo lo que es huestes celestiales, huestes espirituales. Tu posición es de hijo de Dios. Hay algo más grande que ser un hijo de Dios, salvado por la sangre del Señor Jesús. No hay nada más maravilloso. No hay otra paz más grande que cuando Cristo entra y entrona en tu vida, se sienta en el lugar que a Él le corresponde como Señor y Cristo. Este joven se fue triste. Y hay muchas personas que se van tristes. Hay muchas personas que son negligentes y no son capaces de entregarle al Señor toda su vida. Porque todavía quieren hacer algo. ¿Qué debo hacer? Tú no debes hacer nada. Tú lo que tienes que hacer es abrir la puerta de tu corazón, de tu mente, y reconocer primero que eres pecador, que tus pecados te condenan a una muerte eterna, pero Cristo vino para darte vida y salvación. Y solamente si tú le recibes en tu corazón, puedes recibir la vida eterna. Y esta noche el Señor te dice: hijo mío, dame tu corazón. No te pide otra cosa. El centro de tu vida, cuando hablamos del corazón del hombre, el sabio dice: de él mana la vida. Sobre todas estas cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la
también puede mandar la muerte. Porque si no tienes a Cristo en tu corazón, dice la palabra del Señor que hemos sido condenados. ¿Y a qué hemos sido condenados? A un infierno de fuego, a una condenación eterna, a donde no vas a tener consuelo ni paz, a donde vas a sufrir eternamente. Pero Cristo es el camino del cual puedes salir y puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Qué hace esta noche? Hemos cantado cuán profundo es el amor de Cristo, ¿verdad? Más que el infierno y la maldad. ¿Sabe lo primero? El primer enemigo que tiene el ser humano es esto, la carne. Muchas veces decimos el diablo. El diablo ya tiene su infierno, tiene su condenación, pero tú tienes la decisión. Tú puedes pasar de muerte a vida si recibes a Jesús, le permites que sea el Salvador de tu vida, de tu corazón, que sea el Salvador y el dueño de todo lo que tú eres, para la gloria de su santo bendito nombre en esta noche. Puedes ser un hijo de Dios, puedes vivir para siempre en esa vida eterna si tienes a Cristo en tu corazón. A Él sea la gloria en esta noche. Y ojalá no te vayas de este lugar sin haber recibido a Cristo en tu corazón.